Adviento, tiempo de despertar. Adviento, tiempo de despertar. ¿Qué es ese Adviento? Es ese tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A la Navidad en sí. Pero es a la vez no solamente un tiempo que nos sirve para hacer un conteo regresivo, sino más bien un tiempo que nos invita a sumergernos y meditar realmente como cristianos, como hijos de Dios. Y aún si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué es esa esperanza de la que habla la palabra? ¿Qué es ese amor? ¿Qué es esa paz? ¿Qué es ese gozo que vamos a hablar hoy? O puedes hacerte esta pregunta: ¿realmente tengo gozo en mi vida? ¿O simplemente vivo por la felicidad que trae el día? Cuando se pueda, que usualmente es momentánea, espontánea, mas no realmente es un pilar en nuestras vidas. Amén. Así que el Adviento, tiempo de despertar, así se llama la serie que estamos hablando, ¿verdad? Que está basada en Isaías 9, pero hoy vamos a ver no solamente en el Antiguo Testamento, también vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el gozo como promesa y en quién se cumplió, y sobre todo, ¿quién es la fuente de nuestro gozo? A la misma vez, a través del Nuevo Testamento, en Filipenses 4, vamos a ver ese gozo en acción en nuestras vidas hoy, por supuesto comparando con aquellos que también la palabra menciona. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Isaías 9, capítulo 9, versos 2 y 3. Vamos a leer la palabra, mis hermanos. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca. Este es el verso 3. Has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que el Señor, el efecto básicamente de esa luz que vino a erradicar la oscuridad en nuestras vidas. El efecto de esa luz que le fue prometida a ese pueblo que andaba oprimido en persecución. Describe la palabra como una oscuridad, dice. Pero no solamente una oscuridad que si en este momento apagamos las luces estamos en oscuridad, ¿verdad? Pero también una oscuridad en la que ellos vivían. Su mente, sus pensamientos, su voluntad se había doblegado no necesariamente a Dios, sino a la voluntad del hombre. Esa luz trae ese efecto en nuestras vidas. Precisamente lo describe el verso 3, ¿verdad? Pero imagínense, para graficar un poquito lo que está pasando, imagínense a una madre gestando, ¿verdad? Como Gira, por ejemplo, ¿verdad? Ella, mire cómo se está tocando la barriguita y mire, y esa expectativa vez con vez. Como mi hermana Margie también, ¿verdad? Que están ellas ahí expectantes, cada movimiento, cada ecografía, cada palpitar que sienten. Se siente gozo, hay una expectativa, estamos a la expectativa, nosotros mismos, la iglesia, la familia, esperando cuándo va a nacer. Así mismo está la iglesia, esperando, no que nazca porque ya nació y es Cristo en nuestras vidas, sino estamos también esperando la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Navidad, es Cristo es la Navidad. Entonces esto despierta este hecho de lo que está sucediendo en este momento. Y este es el Adviento, mis hermanos, que ya nosotros no esperamos, sino más bien nos preparamos. Las alarmas siguen sonando, como decíamos la semana pasada, para despertar a la paz. Pero esa misma alarma sigue sonando para que esa luz nos alumbre hoy y despertemos al gozo. Así se llama el tema de hoy, mis hermanos. Despierta
al gozo de Dios. Dígale al que está al lado, despierta. Dígale, despierta al gozo de Dios. Exactamente, despierta, denle su movidita ahí, despierta, ¿verdad? Despertemos al gozo de Dios. Y lo primero que tenemos que ver aquí, mis hermanos, es que el gozo es una obra divina, no es un esfuerzo humano, como usualmente se cree, como usualmente nosotros incluso confundimos. Hay situaciones que las confundimos como yo lo generé, yo lo hice, yo hice esto, yo hice lo otro, por eso estamos bien. El gozo, exclusivamente el gozo de Dios, viene de Él mismo. Así que hoy seguimos aprendiendo que ya no vivimos en la oscuridad. Esa luz representa esa luz que ha iluminado nuestros corazones internamente. Pero al mismo tiempo esa luz ha roto con el error de la autofabricación precisamente del gozo. El mundo cree que lo puede autofabricar. Y también tenemos que ser sinceros, que como cristianos, como iglesia, a veces creemos y caemos también en ese error. Porque la religión del mundo exige que seas feliz. Y a veces la religión del hombre que practica también exige que seas feliz. Y fabricar algo significa que tú eres tu propia fuente, porque tú lo estás fabricando. Mas, sin embargo, la palabra nos dice claramente que solo de Dios puede venir ese gozo. Pero déjame decirte algo primero para decirte dónde nos está diciendo en el verso 3 que hemos leído, Isaías capítulo 9, de quién viene ese gozo. Porque usualmente lo que pasa es que confundimos con estas tres palabras: gozo, alegría y felicidad. Lo repito: gozo, alegría y felicidad. Ahora, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿Qué sí es lo mismo? Gozo y alegría. Eso sí es lo mismo. Viene únicamente de Dios. Pero felicidad se basa básicamente en circunstancias, en momentos, en oportunidades, en solo dinero. Si hay dinero, estoy feliz, ¿verdad? Hoy sí, ahí sí, claro, estamos felices. La mejor Navidad vamos a pasar si hay dinero, ¿verdad? Si hay salud, si hay problemas, o si no hay problemas, más bien, ahí sí todo está bien. Pero a la misma vez, esa felicidad, mis hermanos, es frágil como la escarcha. Se derrumba rápidamente, es transitoria, así como llega, se va. Pero hoy estamos llamados a despertar a un gozo superior, no a una felicidad espontánea, ni una felicidad que es efervesciente y de repente se desaparece, sino más bien a algo superior que proviene del consejero admirable. Como dice Isaías capítulo 9, verso 7, ese consejero admirable que así será llamado a nuestras vidas. Consejero admirable. Dice el verso 3, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. ¿A quién se refiere? A Dios mismo. Él es el que ha hecho crecer la nación. Él es el que hace crecer la alegría en nuestras vidas. La fuente de gozo, una vez más, es Dios mismo. Él es el soberano, mis hermanos. Él es el proveedor, básicamente. No podemos fabricar algo, porque si no, nosotros mismos seríamos nuestra propia fuente. Y aquí la fuente de exclusivamente lo que proviene de Dios y de nadie es más. Nadie te lo va a poder quitar. Gozo en latín se lee o se escribe gaudium, que significa alegría y júbilo. Y está relacionado, escuche esto, con el verbo latino gaudere, que este verbo se usa para describir gracia. No gracias, sino gracia. Y gracia significa que recibes un regalo inmerecido. Entonces el gozo es algo que viene de Dios. No se crea, no se autofabrica. No hay circunstancias que tú puedas promover para que, vamos a promover el gozo. No me malentienda, claro, nosotros somos portadores de gozo. Podemos llevar paz. Somos pacificadores, dice la Biblia. Pero de sentir en medio de situaciones donde realmente se ausenta ese gozo, solo si nos agarramos de las manos del Señor.
Solo si está. ¿Cuántos están agarrados de las manos del Señor? Gloria a Dios. Y como viene de Él para sus hijos, podemos gozar de ese privilegio, de tener gozo en medio de toda circunstancia. Todo hombre que ya no anda en oscuridad por causa de Cristo ha recibido el don de poder vivir. Entienda esto, hemos recibido el don de poder vivir gozosos en medio de cualquier adversidad. Su presencia la presencia de Dios en nuestra vida aquí multiplica nuestras alegrías. Dice aquí, hasta que sobreabunde. Porque mira cómo describe el verso 3. Y se alegran ellos en tu presencia. De nuevo, ¿en la presencia de quién? En la presencia de Dios. No dice se alegran ellos en sus acciones. Como las hicieron bien, entonces viven alegres. No, es en la presencia de Dios. Dice como cuando recogen la cosecha, como cuando hay, ¿qué? Abundancia, cosecha es abundancia en nuestras vidas. Así es el gozo del Señor en nuestras vidas. Es como cuando reparten el botín. ¿Y qué es cuando tú repartes un botín? Es cuando hay triunfo, es cuando has vencido. Y por Cristo ya hemos vencido absolutamente a todo. Y ese es el gozo que nos mantiene. Como cuando reparten el botín. Cristo mismo nos ha dado la victoria, mis hermanos. Y seguramente me escucharás diciendo, es Cristo, es por Cristo y es para Cristo. ¿Por qué? Porque sin Él, una vez más, no podemos experimentar ni vivir nada de esto. Es solamente por Él. Isaías describe aún esta promesa de una forma más grande. En 51:11 dice, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de júbilo. Mire cuál será nuestra corona, cuál es nuestra corona hoy en día. Su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Vemos claramente que el gozo no es un producto que se genera o se comparte. No, el gozo de Dios todavía no se puede ordenar por Amazon, ni se ordenará nunca. El gozo de Dios no es ese gozo que te vende el mundo en un sobrecito, en una pastilla, en un chocolate, de esos que te hacen olvidar de todo. Ese es el gozo del mundo. Pero para esa confusión, mis hermanos, es que Cristo vino. Es porque hoy sigue brillando precisamente su amor, su esperanza, su gozo, su paz con nosotros. Para todo eso. No te confundas, no nos confundamos. Detengámonos. Meditemos. ¿Realmente estoy viviendo el gozo de Dios? ¿O es que yo puedo fabricar ese gozo? ¿O es mi dinero el que me da mi gozo? ¿O es mi posición? ¿O es el hecho de que tengo en este momento mi matrimonio está en un auge y está en lo más efervesciente? No, es solamente de Dios. Ahora, conforme Isaías lo describe en el 51:11, el Nuevo Testamento también nos dice, recordemos algo que estamos leyendo, Isaías 9, que fue la promesa dada para el pueblo, ¿verdad? Y les estaba diciendo, y cuando la leemos como si estuviera sucediendo ya, pero era una promesa. Ahora en el Nuevo Testamento se dice lo mismo, pero ya con la promesa realizada en Cristo. Dice Lucas 2:10, pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría, mucho gozo para todo el pueblo. Yo quiero decirte algo hoy. Esta noticia está llegando hoy a nuestros corazones. Para algunos nos está haciendo recordar, pero para otros nos está llamando, nos está despertando. A todos juntos nos está despertando. A abrazar, a vivir ese gozo, a entender que no lo fabricamos, viene de Dios, pero a la misma vez, para que hoy puedas ver, si todavía caminas en esos caminos oscuros, que puedes recibir el gozo de Dios a través de Cristo.
Hay que despertar, mis hermanos, a la recepción. Cuando suena la alarma y la pone, a las 6 de la mañana, es más o menos la hora que la ponemos nosotros. Queremos seguir durmiendo un poquito más, ¿verdad? Y suena y la queremos apagar y la queremos apagar. Así suena esta alarma. Despierta. Despierta. Recepciona lo que está trayendo, está dándonos el Señor. Rindámonos, hermanos, a la obediencia. Y no es rendirse. Rendirse no está diciendo que hagamos en nuestra fuerza cosas. Porque ahí es donde el gozo falla. Ahí es donde falla el mundo incluso. Porque creemos que nosotros lo podemos construir. Sino rendirnos es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en lo que tú ya has hecho por mí en la cruz. Es obedecer a esa palabra. Es creerle firmemente. Es mirar con fe que lo que está aconteciendo, y en medio de lo que esté aconteciendo, podemos tener gozo. Y el gozo solo lo da Cristo. No lo dan los santos, no lo da ir detrás de una procesión, no lo da los amuletos. Nada de eso lo da. Son simples metales, son simples palos de madera, es Cristo el único que ha venido para hacerse hombre y murió en la cruz y resucitó para darte gozo y gozo eterno. Dale un aplauso a tu Señor. Gozo eterno, mis hermanos. Qué maravilloso. ¿No es ese regalo? Imagínate recibir ese regalo. Ese regalo no hay oro ni plata que lo pueda comprar. Agárralo. Tómalo. Es gratis. Es gracia de Dios. Así que, ¿cómo manifestamos este gozo que el Señor nos ha dado? Este don que hemos recibido. ¿Cómo lo manifestamos? Y aquí es donde nos lleva a nuestro punto número 2. El gozo en acción. El gozo en acción. Filipenses 4. Vamos a estar mirando Filipenses 4, 4 al 7. Pero quiero decirte algo antes de empezar, de entrar a esa porción bíblica. Porque, ¿cómo podemos o cómo vemos el gozo en acción? Cuando todo está bien, todo está bien. Nos sobra el gozo. Tenemos para regalar, ¿verdad? Pero tenemos que identificar qué nos está quitando el gozo. Tenemos que identificar qué me hace dudar. La falta de gozo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro caminar diario, es dudar también. Pero ¿qué es eso que nos está haciendo dudar? ¿Cuándo dejamos de estar alegres? Usualmente en tiempos de adversidad, cuando la tormenta provocada por el huracán de problemas nos envuelve. Cuando estamos afligidos, cuando estamos adoloridos, cuando estamos atormentados, preocupados, ¿verdad? Todo eso sabemos. Todo eso son agentes que nos quieren robar el gozo. Pero mis hermanos, nadie se está exento de eso. A veces vemos o nos referimos a hermanos que tienen 10, yo mismo tengo ya 15 años de conocer al Señor por la gloria, por la gracia de Él, ¿verdad? Y nos referimos a veces, sí, bueno, el hermano pues porque tiene muchos años. Y no, nadie se está exento de esto. El Señor no ha prometido camino de rosas. El Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor nos ha dicho, yo he vencido. Y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y para esto refirámonos un poquito, por ejemplo, a Job. Mire cómo lo describe la palabra precisamente en Job, capítulo 1, verso 8. Un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe. Pero entonces nos podríamos imaginar, wow, y este hombre seguramente toda su vida vivió en un gozo pleno, total. Pero llegó un momento donde él mismo deseó no haber nacido. ¿Por qué no perecí el momento de nacer? En Job 3:11. ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Él mismo decía eso. David,
David oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con la realidad. En el Salmo 55, 6, 8 dice: ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme de la tempestad y de la tormenta. ¿Cuántos a veces hemos estado en esa situación? O quizás hoy, alguien está en esa situación, que quisiéramos dejarlo todo. O así como se apaga la luz, como cuando bajamos el switch, así quisiéramos cerrar los ojos y despertar y simplemente que todo esté bien. Estos hombres también lo vivieron. Estos hombres también lo vivieron. Elías mismo, después de vencer a los 450 profetas de Baal, pidiendo que bajara fuego del cielo, huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Ana sufría de esterilidad y era constantemente humillada por la segunda esposa de su marido. Pero Dios estuvo con ella. Mis hermanos, la adversidad siempre va a estar ahí. Nos toca identificarla, así como ellos la identificaron, así como ellos la pasaron. No es un arte de magia. La palabra es una realidad en nuestras vidas. Decía yo que Cristo es una relación, no una religión. Y es ahí, en esa relación, donde podemos ir exclusivamente a Él. Es ahí donde, en esos momentos, estos hombres pasaron lo que pasaron. ¿Pero a quién clamaron? ¿Clamaron al mundo? ¿Clamaron al inconverso? ¿Se refugiaron en palos o en metales? ¿A quién fueron? A Dios. Porque entendían que la fuente de todo en sus vidas es Dios. Y también lo es para ti y para mí hoy. Lo sigue haciendo, sigue siendo. El gozo, mis hermanos, en la palabra en griego es chara, que está estrechamente relacionada con la palabra charis, que también se usa para gracia. Y es por eso que hoy podemos recibir, o puedes despertar a ese gozo como un regalo de Dios para nuestras vidas. Un regalo que no se te limita para usarlo, un regalo que lo puedes usar en todo tiempo en tu vida. Ahora, ¿cómo florece este gozo en nuestras vidas? ¿Cómo floreció el gozo en la vida de estos hombres, de estas mujeres? ¿Cómo florece el gozo en medio de nuestras situaciones adversas? Porque nadie está exento. El gozo florece cuando reconocemos con humildad que no merecemos su favor, pero que el Dios fuerte está con nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Peleando nuestras batallas. ¿Cuántas en algún momento hemos estado tirados en el piso? Arrodillados en el piso, no necesariamente porque estábamos orando, pero sino quizás por el dolor, sino quizás también por alguna situación. Pero resistir, mis hermanos, a ese hecho de que solo Dios provee el gozo es aún más doloroso que estar viviendo en la adversidad que puedas estar viviendo. Es por gracia. Toma ese regalo hoy, ponlo en tu vida. El sometimiento y la obediencia son dos palabras, o es un vocabulario que para el mundo ha quedado pasado de moda. Las redes sociales no te hablan de sometimiento y obediencia. Sí, te hablan de sometimiento, pero que te sometas al mundo y no a lo que Dios ha traído. El sometimiento y la obediencia son los que hacen florecer el gozo en medio de cualquier circunstancia. Pastor, entonces no debemos de llorar si duele la situación. Claro que duele. Claro que duele. Se vale patalear, se vale llorar, se vale gritar.
Pero lo que no se vale es no refugiarnos en el Dios que nos ha dado la vida. Lo que no se vale es olvidar o dejar de lado a ese Dios que la misma palabra dice que es el Dios fuerte, que es aquel consejero admirable que llega preciso en medio de lo que necesitas. Pero necesitamos clamar, necesitamos conocerle. Si algo en común podríamos encontrar en estos hombres y en muchos de ellos en toda la palabra, si bien es cierto también la adversidad, pero aún más que conocían a su Dios, lo conocían. Hoy nosotros la iglesia celebramos, recordamos y estamos hablando y estamos expectantes de la venida y estamos despertando día con día porque sabemos quién es nuestro Dios. Pero solo lo podemos conocer acercándonos a su palabra. Aquí podemos conocerlo. Juan 15, 10, 11 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezcamos en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al igual que Job, al igual que David, que Elías, que Ana, que Ruth, seguramente conozcas a alguien más de la Biblia. Seguramente conozcas a un hermano, a una hermana, que también se vale poner. Son testimonios que nos ayudan. Son testimonios que el Señor usa. Puedo seguir mencionando a Esther, María, Pedro, Pablo, Santiago, ¿quién más? Todos ellos son testimonios de gozo. Así como ellos tuvieron gozo en medio de su tormenta, también nosotros tenemos gozo en medio de esa tormenta. La palabra nos enseña, nos muestra que nada y ninguno de estos huracanes, ninguna de esas tormentas a los que ellos se enfrentaron, pudieron apagar esa luz que es Cristo. Esa luz sigue brillando para ti y para mí hoy, y para todo el que se arrepienta y le siga por fe. Filipenses 4, 7 nos dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Verso 6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para el creyente, mis hermanos, y para todo el que está aquí hoy, le es evidente que la manera de experimentar el gozo es enfocándose en Dios, es manteniendo nuestra mirada en Cristo. Por supuesto, en lugar de hacer de lo contrario, en lugar de infundirnos en nuestras dificultades. La dificultad es grande cuando dejamos que se haga grande. Y no estoy minimizando ningún dolor, no estoy minimizando ninguna de nuestras adversidades, porque cada quien seguramente tiene su prueba. Pero una vez más, sobre esa prueba el Señor dice: alégrate. Insisto, alégrate. Pero Pablo, entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que debemos de negarnos? ¿Que debemos de hacernos de la vista gorda? ¿O debemos de anestesiar nuestra alma para no sentirlo? No. Más bien lo que nos está diciendo es que debemos derramar nuestros corazones a Dios, de decirle sin rodeo las cosas que nos afligen, presentárselas a Él. Recuerda, a Él y no al mundo. Mis hermanos, la alegría muchas veces se tiende a perder cuando la comunicación es escasa. Es algo común que nos pasa en nosotros. En nuestras relaciones es algo común y a veces queremos hacer lo mismo con Dios. A veces callamos porque pensamos que podemos resistir. A veces callamos porque pensamos que nosotros mismos le podemos dar solución.
que no hay ningún lugar en la palabra que el Señor nos limite a que hay algo tan pequeño que Él no lo tome en cuenta o algo tan grande que Él no lo pueda resolver. Pero nos limitamos y a veces eso mismo aplicamos con Dios. Y queremos, precisamente por eso es una de las razones que dejamos de vivir alegres. Pero una vez más, sometámonos al amor, al poder de Dios. Hagamos que sea realidad lo que Él ya ha hecho, lo que Él ya ha vencido en nuestras vidas. Esta actitud es común en nuestras relaciones interpersonales y queremos hacer lo mismo con Dios. Pero entreguemos ese lado humano que nos limita y acerquémonos confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia, por fe en Jesucristo. Es que es por fe en Jesucristo. El Adviento nos despierta al gozo que trasciende las preocupaciones. Una vez más, Pablo nos exhorta y nos dice: no preocuparnos por nada, más bien presentándonos a Dios con oración y ruego, dando gracias por todo. La preocupación está ahí. Eso no es la buena noticia. La instrucción aquí es con oración y ruego. Con oración y ruego. Cuán grande, mi hermano, es tu preocupación, más grande debe de ser nuestro ruego y nuestro clamor delante del Señor en oración. ¿Puedes entender eso? ¿Se entiende esto? No importa el tamaño de tu preocupación, tenemos que tener más grande el entendimiento que nuestra oración, nuestro clamor será escuchado por Dios. Pastor, ¿cómo podemos orar de esa manera? Bueno, miremos a mismo David, que enfrentó lo que enfrentó. Miremos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no solamente es una expresión de alabanza al Señor, porque el que escribía estaba sentado en un mueble escribiendo. Fue el producto de muchas de las adversidades. El Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Verso 2: ¿hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo: yo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Ese es el ruego, el clamor. Podemos ver en la expresión, en las preguntas, que tú mismo, que yo mismo, que nosotros mismos, en nuestro propio vocabulario, porque no es la elocuencia, sino es el entendimiento de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Es abrazar, así me duela, así esté quebrantado. Es decir, es que yo solamente tengo que venir delante de mi Señor en medio de mi tormenta, que mi gozo está garantizado. Porque mira el verso 5 lo que dice: pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? La pregunta, porque nos lleva a una pregunta, nos lleva a ese hecho de despertar. ¿Qué haces cuando la preocupación te acecha? Estamos orando con este ruego, estamos dejando todo al lado. Nuestra confianza no debe estar en el hombre, debe estar en Dios. Mi confianza no está en el abogado, en el doctor. Mi confianza está en Dios, que está usando al abogado, que está usando al doctor, que está usando al consejero, que está usando a todo. Ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestro gozo. Es lo que nos hace caminar seguros. Pablo mismo, mis hermanos, Filipenses, una carta que fue escrita desde la cárcel. Él estaba encarcelado injustamente. Le habían arrancado la ropa, lo habían azotado hasta el cansancio y lo tenían encadenado de los pies. Y mira lo que nos está escribiendo, lo que el Señor movió su corazón para escribir a la iglesia de Filipenses o de Filipos. En Hechos 10:25 podemos
ver en quién se refugiaba. Pablo y Silas empezaron a orar a la medianoche, cantaron himnos a Dios. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. En medio de todo lo que estaba pasando, se pusieron a orar y a cantarle alabanzas al Señor. La oración en medio de la tormenta despierta y hace florecer el gozo de Dios en tu vida. La palabra lo certifica. Ni la muerte nos puede quitar el gozo. Hay una pregunta que en una de las confesiones que la iglesia tiene, que dice de esta manera: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Escuchen lo que dice: que no me pertenezco a sí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha libertado en la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren. Deme un segundo. Que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora y en adelante. Es Cristo nuestro sumo sacerdote. Es Cristo la Navidad que estamos celebrando. De Él solamente proviene nuestro gran gozo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Creo que en este momento es apropiado ese hecho de que esta palabra nos lleva a ese convencimiento, sin lugar a dudas, que sin Cristo no podemos tener paz en nuestro corazón. Sin Cristo no tenemos esperanza, mucho menos podemos tener gozo en medio de cualquier circunstancia, en la alegría, en la adversidad. Por eso quiero invitarte, quiero presentarte a Cristo en tu corazón. Si hay alguien aquí que quiere ponerse de pie y con su mano levantada dice: me arrepiento y quiero seguir a Cristo, va a recibir a Cristo en su corazón. La palabra nos dice: arrepiéntanse y crean con fe que Cristo ha muerto por tus delitos y tus pecados. Pero arrepiéntete. Si hay alguien que se quiere poner de pie, vamos a orar por él, nos vamos a alegrar y vamos a seguir orando para que el Señor siga haciendo esa obra maravillosa en su vida. Seguiremos orando, seguiremos buscando, viviendo lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Seguiremos compartiendo el Evangelio y que en esta Navidad sigamos meditando en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Nos ponemos de pie para orar, mis hermanos. Invito